Dele, dele, dele. Muy bien. Bueno, dada la hora, 9:45, vamos a dar inicio a la actividad de hoy. Es la continuación del ciclo de juegos acerca del bolivarianismo y monroísmo. Hoy le toca al profesor Amancio Bustamante, profesor de la UNED. También nos va a disertar sobre un tema relacionado con la hermenéutica del texto de América dentro de la doctrina Monroe, 200 años de disputa. Bueno, el profesor Amancio vamos a leer un breve currículum de él. El profesor Amancio Bustamante, químico farmacéutico, egresado de la Universidad de Colombia, Bogotá. Es ingeniero industrial, egresado de la Universidad Nacional Abierta, consultor en calidad y productividad, magíster en gerencia de empresas, un diplomado de alta gerencia, exgerente de empresas manufactureras de servicios, profesor agregado de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad del Zulia, profesor de posgrado en administración en la Universidad Rafael Urdaneta, con Chicago. Tiene una larga trayectoria como docente, digamos, para abreviar su experiencia. Participante actualmente del doctorado en gerencia de la universidad y actualmente estudiante del doctorado en orientación de la Universidad Interuniversitaria de Orlando. Fue mi alumno en la seminario de epistemología de la educación. El profesor está trabajando un tema interesante sobre la calidad de la educación vista desde la física cuántica. De manera que allí tenemos un buen trabajo de investigación, un aporte muy importante del profesor Amancio. Bueno, entonces para hacer una introducción al tema que nos va a tratar el profesor Amancio, le voy a dar la palabra al profesor. Nuestro poeta. Ella lo arregla facilito, lo agarra y uno se queda. Se conoce. Aló. Bien, buenos días, profesora Marilena, bien, buenos días a la profesora Milagro, a todos acá, profesor Lecey, bienvenidos todos. Hoy cerramos con la ponencia del profesor Amancio este ciclo de 5 foros, de 5 ponencias en el marco de la doctrina Monroe. Hoy quizás nos convoca un texto de los textos más interesantes que hemos podido leer de las plumas
más interesantes de un escritor como lo es José Martí. El texto o los textos de José Martí bien pudiera tener distintas interpretaciones, desde lo literario hasta lo histórico. Es una pluma brillante. Quizás los 15 años de José Martí en Estados Unidos descubre desde el vientre, como dice Vladimir Acosta, desde el vientre del monstruo, lo que es la doctrina Monroe, lo que es la política exterior de los Estados Unidos. Y allí ese texto va a mostrar lo que Gabriela Mistral dice, es un texto que golpea, es un texto de lo originario, es un texto profundo de lo regional, de lo que somos como nuestra América. Quizás el mismo título de nuestra América nos va empujando a una separación de la otra América, esa América del imperialismo expresado en los Estados Unidos. Hoy esta hermenéutica del profesor Bustamante es quizás una interpretación del texto de una manera brillante, una manera que nos echa por la borda esa concepción de una epistemología situada, es una epistemología neutra, una epistemología de no un compromiso con el sujeto. En el trabajo del profesor Bustamante vamos a encontrar todo lo contrario, un compromiso político, un compromiso social. Y entonces esa interpretación, digamos, histórica que hace el profesor Bustamante es para nosotros sumamente interesante y nos separa de otras interpretaciones que hemos encontrado en otros autores. Entonces, para darle la palabra al profesor Armancio y decirle pues que gracias por ese aporte que yo he tenido primero que ustedes el privilegio de haberlo leído. Entonces, gracias, profe, por estar aquí y por ese aporte desde la interpretación del texto del apóstol cubano José Martí. Buenos días a todos. Vamos entonces a dar inicio, un poco retrasado, a este colofón de la serie de foros que hemos tenido a bien de presenciar y escuchar aquí en nuestra universidad. Una pequeña corrección. El texto que envió el profesor Lanz es Nuestra América frente a la doctrina Monroe 200 años después, y es del profesor argentino Leandro Morgenstern. Leandro Morgenstern es un profesor muy dedicado a la historia, dijésemos, de las relaciones entre Estados Unidos y América. América nuestra. Pero aprovechando lo que decía el profesor, es conveniente saber
que una de las cosas que propone José Martí precisamente es que el nombre Nuestra América, como lo llama él, es el que más nos conviene a nosotros. ¿A nosotros por qué? Porque la acepción americana en inglés significa precisamente norteamericanos. Significa América del Norte. En inglés, América es América del Norte. Y Martí propone entonces como nombre Nuestra América. También hay una referencia, el autor hace referencia del nombre primario originario, Abiyala. Casi en ningún escrito, casi en ningún documento oficial se registra ese nombre. Siempre nos dicen, nos han dicho latinoamericanos, hispanoamericanos, indoamericanos, todos esos nombres. Y vale la pena de verdad reflexionar porque no es una cosa baladí. No es una cosa baladí. Bolívar desde esos tiempos ya diferenciaba muy claramente los habitantes del continente. Sabía claramente que había una parte norte y una parte sur. Y precisamente también en uno de los escritos de él, una carta se refiere precisamente a nosotros como suramericanos. Bueno, después de esa breve aclaración, quisiera comenzar diciendo que el texto de uno del profesor es uno de los textos más completos que yo he podido ver. De verdad que lo recomiendo. Y hace un recorrido histórico y termina con una pregunta crucial, que es la pregunta que siempre nos hemos hecho al final de estos foros. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Yo diría que ya para cerrar esta serie de foros, deberíamos esa pregunta que hace él, la cual yo también expongo ahí al final ya, ¿no? Algo de las cosas que hay que hacer, pero me gustaría un pequeño debate, una pequeña discusión sobre qué debemos hacer nosotros después de ver este recorrido. Bueno, nosotros tenemos que saber también que, como se dijo, aquí se ha dicho, al comienzo se dijo, que la doctrina Monroe es como una especie de semifalacia, porque ni es de Monroe, ni es una doctrina. Muchos autores dicen que es tremendamente ambiguo. No fue sancionada por el gobierno de Estados Unidos. No aparece en ningún documento internacional. Pero de todas maneras, es una herramienta justificatoria de el conjunto de agresiones, el conjunto de intervenciones que a lo largo de estos 200 años ha hecho Estados Unidos. Vamos a recordar entonces rápidamente qué ha pasado con esa doctrina.
Esa doctrina tiene varios nombres, ha ido mutando. Estados Unidos la utiliza y inmediatamente la acomoda de acuerdo al lugar y circunstancias. El garrote, ¿no? La política del garrote. Bueno, la zanahoria y el garrote, pero esa fue de Riudo, la del garrote. La política del buen vecino. El buen vecino, para ellos se llama ese buen vecino. Y hay varias otras. La política de la Alianza para el Progreso. Y todas esas, todos esos tienen como base la idea que una vez tuvo Quincy Adams, en ese momento era senador, se la presentó una idea como en una reunión y un año después, 2 años después, cuando Monroe se convierte en presidente de Estados Unidos, convence Quincy Adams al presidente y a todos sus compañeros de gobierno de que ese era lo mejor que se podía hacer en términos de la relación de Estados Unidos con nuestra América. La intervención, o mejor dicho, la supuesta ayuda que pretende presentar la política del mundo no ha sido tal, nunca ha sido tal, desde los inicios, cuando Inglaterra, España y otros imperios, otras naciones europeas comenzaron a ver con ojos diferentes a las naciones que se habían librado aquí. Estados Unidos jugó un papel, no les voy a decir, para nada. Se colocó primero en neutralidad, y después al final, cuando lo hizo, fue a favor de Inglaterra. Y más recientemente, hace 100 y pico de años, sucedió con Argentina. Y lo que nosotros recordamos con la Malvinas fue exactamente igual. Lo que dicen los medios es que esa doctrina le puede servir a nuestros países porque Estados Unidos en algún momento de alguna intervención podría colaborar como nosotros, como potencia nos podría a nosotros ayudar a enfrentar cualquier enemigo. Nunca ha sido así. Nunca ha sido así. Lo más reciente que recordamos es la invasión o el ataque que hace Inglaterra una vez que el gobierno de Argentina tomó posesión de las Malvinas. ¿Qué hizo Estados Unidos? Los países latinoamericanos estaban presionando para que se aplicara la tan llamada política de Estados Unidos de que lo defendía, de que tomara posición a favor de Argentina. Nunca lo hizo. Y al final
se fue con la Británica. Muy bien. ¿Por qué se disputan nuestra América? ¿Por qué han llegado aquí? Que nosotros, desde lo que dice la historia, sabemos nosotros que mucho antes de que llegara aquí, España había llegado aquí a nuestro territorio, había llegado, que tenía historia de que llegaron los africanos, llegaron los vikingos, habían llegado los chinos, habían otras naciones habían llegado antes de lo que se conoce en los medios como el descubrimiento. Que no hay tal descubrimiento porque ya existíamos. Muy bien. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el atractivo que tenemos nosotros? Que muchos países, muchas naciones insisten en venir a tratar de establecer una relación de dominación con respecto a nosotros. Bueno, nosotros sí lo sabemos. Hay una sentencia del escritor de las venas abiertas de la América, ¿cómo se llama? Galeano. Que dice que Venezuela, si no es el más, está entre los más ricos países en términos de recursos naturales, de todo tipo. No hay un solo elemento en la tabla periódica que no lo tengamos nosotros. Fuera de las otras cosas. Elementos estratégicos. Aquí hay torio, aquí hay uranio. Es decir, eso es bueno y es malo. Nosotros no hemos podido salir de la producción de materias primas extractiva, una situación de extracción. Mientras los países más industrializados que nosotros utilizan nuestra materia prima precisamente para, en base a su tecnología, impulsar su desarrollo. Entonces, nos buscan, nos disputan, se disputan entre ellos, porque hubo un momento en que España, Estados Unidos e Inglaterra hablaban de nuestra América como si se tratara de un objeto. No, yo me voy a quedar con no, eso no te toca a ti, no, eso me corresponde a mí, no, eso. Y los tratados, al final que llegaron, España cede un poco por la situación de la invasión de Francia, pero estaba en esa dicotomía. Esto es tuyo, esto para mí, como si fuéramos no un continente, sino un objeto. Nosotros tenemos aproximadamente una población de más de 650 millones de habitantes. Para cualquier país con un mediano desarrollo capitalista, es atractivo esa población como un mercado potencial. Y si ese mercado potencial lo convertimos como un mercado único, a nuestro interés, estamos bien. Y lo otro es la relativa estabilidad social de nuestro continente, en donde los conflictos son menores, no hay guerras
ni conflictos religiosos. El buque Mayflower, donde llegaron los primeros colonos estadounidenses. Esos colonos eran perseguidos en Inglaterra y llegaron con una religión que les aseguraba a ellos que eran ellos, por mandato de Dios, los dueños del mundo. Y ellos tuvieron que salir precisamente por persecución desde el punto de vista religioso. En nuestro continente, obvio que ha habido conflictos, ha habido guerras, ha habido enfrentamientos, pero en términos generales han sido mucho menores que la de otras latitudes. Muy bien. ¿Cómo abandonar la condición de dominación imperialista? Hay un principio psicológico que dice que para ser dominador se necesita que alguien tenga alma de dominador. Entonces, cuando hablamos nosotros de la condición de dominación colonial imperialista, es que nosotros mismos nos hemos considerado por mucho tiempo propensos. Nos hemos considerado propensos a que nos dominen. Bueno, entonces el dominio que han ejercido a través, primero España y después Estados Unidos, a través de estos 200 años, tiene que ver más que todo con eso. Ha habido un bombardeo comunicacional para hacernos creer que nosotros no estamos preparados para tomar las riendas de nuestro propio destino. Más adelante vamos a ver lo que piensan ellos de nosotros. Debemos entonces, según el profesor del texto, reconocer nuestra historia común. Nuestra historia común es una historia de grandes gestas. Toda la historia desde que se conoce ha sido de grandes gestas. Ha habido entrega de muchas vidas, pero ha habido también acciones heroicas. Fíjense que a diferencia de Estados Unidos, hubo grandes gestas, pero la población fue exterminada completamente. Nuestra población originaria todavía la tenemos nosotros y sigue resistiendo. Recordar los africanos, claro. Recordar permanentemente el legado de luchas, cultura y hermandad que nos une. La unión entre países del sur se facilita o se facilitaría, dado que poseemos una misma cultura, hablamos un mismo lenguaje y tenemos mucha afinidad y hacemos cultural. Entender y comprender nuestra historia común, que tiene que ver con reconocerla y avanzar en la construcción
de la patria grande. Eso dice es una de las cosas en las cuales hace énfasis el autor. Dice, en este momento, cuando veamos lo que la actualidad del siglo XXI, dice que no vamos a poder enfrentar los grandes desafíos de este momento si nosotros no nos unimos. Solo vamos a pasar muchos problemas. Muy bien. Una de las cosas para propiciar la integración regional tiene que ver con desmontar el mito de la irrelevancia. A través de los medios comunicacionales y en los documentos oficiales de Estados Unidos dicen que nosotros no somos relevantes para ellos. Dicen que nosotros que no tenemos disposición para el trabajo, que nosotros somos católicos, además de somos católicos, nosotros, en términos generales, no nos gusta el desarrollo. Bueno, hay que desmontar ese mito. Para Estados Unidos o para cualquier país, la situación geográfica de Venezuela y la situación geopolítica que significa es tremendamente relevante. Tremendamente relevante. Precisamente cuando llegaron España y llegaron los ingleses, una de las cosas que percibieron fue eso precisamente, cómo a partir de la ubicación en este continente podrían acortar ciertas rutas y obtener ciertos hitos estratégicos, como el Canal de Panamá, que lo inició construyendo Francia. Francia fue quien comenzó a construir el Canal de Panamá y que en una maniobra no tan clara, Estados Unidos llega y prácticamente se lo quita, se lo arrebata de las manos por una irrisoria cantidad. La autoestima de nuestro pueblo, es otra consideración, otro concepto a tomar en cuenta. Hay una campaña, si se quiere, de que todo lo que es nuestro no es bueno. Todo lo extranjero es bueno, es excelente. Hasta de nosotros mismos denigramos. Decimos que nuestros estudiantes que no están bien preparados, que la educación que tenemos es mala. Bueno, y resulta que con esta pandemia y ese abandono de estudiantes quedó demostrado claramente que el profesional venezolano tiene lo más principal que puede tener un profesional, que es la responsabilidad. Y así es considerado en estos momentos. Entonces, una contracampaña sería decir que nosotros realmente tenemos formas, tenemos potenciales para llegar a compararnos con cualquier otro sujeto de cualquier otra parte del mundo.
dice el autor que hoy día, como les decía, la dicotomía es unido o nos van a someter. Grandes bloques, miren, los grandes bloques de Europa, Asia, uniéndose, África, uniéndose. Nosotros estamos en mora de comenzar a hacer lo mismo. Sobre todo porque la estrategia de fragmentación, el divide y vencerá, ha sido permanente sobre nosotros. Tenemos que conocer eso, tenemos que buscar la manera de sobreponernos a cualquier intento de fragmentación. Aquí se intentó cuando la zona del Zulia la querían separar del resto del país. No pudieron. Tenemos que estar claros de que es una política imperial que a nosotros no nos conviene para nada. El contexto político-social al surgimiento de la teoría moral. Ahí está. La teoría fue presentada por Quincy Adams y en 1817 cuando Monroe llegó a la presidencia, entonces Adams lo convenció de que era factible operar en esa dirección porque así se garantizaba el inicio de la hegemonía estadounidense del petróleo. Ven, aquí dice, veo que dice, son demasiado latinas nosotros, para ellos, son demasiado latinos, son turbulentas y católicos. Las sociedades del sur no son dignas de aprecio. Por lo tanto, poco se puede esperar de una relación con nosotros. Poco se puede esperar, pero no sacan los ojos de atrás. Eso lo dicen, pero en la práctica real han hecho otra cosa. Hasta ese entonces, las naciones hispanoamericanas habían tenido que prescindir de Estados Unidos. En lo sucesivo pasó paulatinamente a partir del abandono que comenzó a hacer España de sus colonias que se iban independizando. Estados Unidos dio la oportunidad de ir estableciendo relaciones, dado la cercanía y la consideración de que nosotros, los del sur, nos constituíamos una extensión geográfica de ellos. Sin embargo, había una visión contraria, que era que nosotros, el presidente de Estados Unidos se mantuvo neutral, nunca se tomó partido por ningún país latinoamericano cuando se trataba España de reconquistar, nunca. Y eso, incluso muchas reuniones que hicieron los países, se lo echaron en cara, pero él nunca. Luego después, Adams sí pensaba que tomar parte a favor de los países latinoamericanos podría ser muy conveniente en el futuro, por cuanto al abandonar España a tales colonias podían caer prácticamente
en sus manos. Muy bien. Cuando Estados Unidos y España comienzan a tratar de comprender o de estimular acciones que le pudiesen aprovechar en la situación que tenía España con respecto a sus antiguas colonias, comenzaron a hacer tratados y apresuraron, dijésemos de esa manera, la salida, el abandono de España del continente. Sobre todo porque se embarcó a España, hubo una invasión de Francia a España y eso le complicó la vida, teniendo que atender dos frentes diferentes. Eso lo aprovecharon Gran Bretaña, eso lo aprovechó Estados Unidos para ver la forma de hacerse a nuestros recursos. Muy bien. Ya se prefiguraba, ¿no?, una lucha en el continente americano y una rivalidad anglo-estadounidense que se profundizaría con el correr de los tiempos. España, como todo imperio, dejó de serlo. Estados Unidos comenzó a crecer después de la Segunda Guerra por la táctica que siempre le ha dado resultado. ¿Cuál es esa táctica? Incito la guerra fuera de mi país, queda el mundo o el medio mundo semidestrozado y después yo te vendo todo para reconstruir. Inmediatamente la economía comienza a elevarse y él a tomar posesión como la primera potencia en desarrollo. Esto sucedió en la Segunda Guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, y entonces ya Estados Unidos comenzó a manejarse como un verdadero hegemón con respecto no solo a Latinoamérica, sino al mundo, con respecto al mundo. Con relación al planteamiento diplomático, Estados quería adoptar una posición con Gran Bretaña. Gran Bretaña, al final, desconfió mucho de Estados Unidos y no llegaron a ningún acuerdo. La desconfianza, dijésemos que truncó la posibilidad de esa unión, de ese acuerdo entre Inglaterra y Estados Unidos. ¿Otra? Muy bien. Nuestra América en los siglos XIX y XX. Ya tempranamente, en el siglo XIX, Bolívar expresaba sus temores respecto a la condición hegemónica de Estados Unidos. Nunca Bolívar, nunca estuvo de acuerdo con que se mantuviera un tipo de relación que no fuera de igual a igual con Estados Unidos. Es más, para el Congreso de Panamá, luchó con Santander para que no fuese invitado a Estados Unidos. Santander desobedeció sus órdenes y Estados Unidos saboteó la confederación. En el siglo XX, un despliegue imperialista de mano de Theodore Roosevelt y con su política de gran derrota.
Estados Unidos fue artífice, fíjese, de la fundación de el panamericanismo. Él funda la nación, la Organización de Estados Americanos, y también funda, es decir, de la mano de Estados Unidos, también se da la fundación para los países latinoamericanos. Como decíamos, la Segunda Guerra Mundial consolidó la seguridad local y pudo entonces crear la OEA y el TIR. El TIR es el Tratado de Integración o de Ayuda, eso es el Tratado de Integración de Ayuda Recíproca. Pero estamos ese es un tratado de ayuda recíproca, de asistencia, pero el Estados Unidos es el que siempre asiste, no se debe asistir. Muy bien. Incluso se incorpora en nuestra América en los siglos XX. Hay un periodo en el cual se establecen unos eventos, dijésemos, tremendamente importantes, históricos. Incluso comenzó a que se incorporara el principio de la intervención y por mucha insistencia nuestra fue que se aprobó ese principio. Nuestra América en los siglos XIX y XX. Dice, no es Alan, es Álvaro. Álvaro García Linera, el vicepresidente de Evo Morales, y de Bolivia, sí. Y en una entrevista que le hacen, precisamente sobre todo lo que le espera a la América en los siglos XIX y XX, él expresa lo siguiente: que la CELAC retome la iniciativa frente a la debilidad de la OEA de vida humana, que se reconstruya UNASUR, con lo cual permitirá a la región tramitar sus conflictos sin estar pendiente a la OEA, y que se recupere Mercosur, que debería terminar el proceso para la incorporación de Bolivia como miembro pleno y también levantar la suspensión política impuesta a Venezuela. Dice Álvaro García que de esa manera, aunando eso, se podrían disminuir las asimetrías económico-sociales que nos podrían posibilitar negociar con las grandes potencias que estaban allí: Rusia, China, Estados Unidos, la Unión Europea. De otra manera, no. Muy bien. El tránsito por ese camino que pauta Álvaro, dice: evitar la banalización alentada desde el juego. Ya nosotros decíamos que hay como especie de una política comunicacional que nos hace perder, nos hace evitar la atención y dar la atención a otras cosas mucho más banales que las cosas políticas, hasta el punto de que se dice no a la política, no política. Esa es una estrategia comunicacional que hay que conocerla
que hay que saber que está en marcha y que hay que enfrentarlo. La conciencia de la debilidad de la segunda ola, dice García Linera, que esta nueva época no es tan recia como la primera de Kirchner, de Chávez, de Lula, Evo Morales y el otro de Perú. Antes. Correa. Y de Correa. Él dice, el autor, que esta es mucho más débil esta ola porque se ha centrado más en las cuestiones administrativas que en lo político. Mientras que aquellas tenían claridad política, ¿no? Entonces, vamos a decir, deberíamos buscar la forma de acrecentar esa visión política en nuestro continente. Bueno, ya les dije, construir mecanismos sobre el Mercosur, la CELAC, para poder dialogar siquiera con los grandes actores de la globalización. El inicio del siglo XXI mostró una correlación de fuerzas a nivel continental que nadie se imaginaba que eso hubiese sucedido. Fukuyama había declarado el fin de la historia, es decir, Estados Unidos solo. Pero, como es la vida, apareció Chávez. Y cuando nadie lo esperaba, se convulsionó el mundo. Donald Trump en 2008 entra a la Casa Blanca y Enrique Peña Nieto, Michel Temer, Mauricio Macri, Sebastián Piñera, Iván Duque, miren todos la calañita que tenemos, todos hablaban de la definitiva restauración conservadora. Sin embargo, las luchas sociales estallaron y las resonantes victorias electorales ya nosotros las conocemos. Es decir, este continente lleva ya mucho tiempo de estar enfrentando unas agresiones, de estar enfrentando unos ataques, de estar enfrentando misericordia. Estamos resistiendo. Al final, vamos a ver que pareciera necesaria la participación de nosotros en el fortalecimiento de los BRICS, que es una organización que podría enfrentar a los intereses nuestros más positivamente que de lo que hacen hoy los organismos internacionales. Sin embargo, fíjese, acá hay otra, Andrés Manuel López Obrador, Luis Ignacio Lula, Alberto Fernández, Gustavo Petro, Gabriel Boric y Pedro Castillo. Cuba, Venezuela y Nicaragua resistieron la embestida imperial y ya no estaban tan aisladas. Bolivia logró revertir el golpe de Estado contra Evo y Manuel. En Honduras triunfó, son estas que de no tener calidad política suficiente no se hubieran dado. O sea, por eso el hecho que dice Álvaro Lina, que la necesidad de incrementar la
la visión política es fundamental. Ya eso lo dijimos, ya eso lo mencionamos. Bueno, recuerden que nosotros, ahí nos recuerda el autor que nosotros somos la región más desigual del mundo. Tenemos 200 millones de pobres y la repartición de la riqueza es la más desigual en todo el orden. ¿Qué hacer para dejar de ser patriotas? Uno, rechazar el paternalismo y el herencismo estadounidense en condiciones necesarias, como condición necesaria, aun cuando no suficiente, para poder avanzar en el proyecto de integración. Dos, confrontar con las clases dominantes locales, subordinadas al imperio. Tres, combatir el discurso derrotista. Nosotros sabemos que existe, que una de las cosas de la derecha es decir que nosotros no tenemos vida. Así dicen. No, nosotros no tenemos vida. Nosotros tenemos que pegarnos a algún grande para poder sobrevivir. Y rechazar explícitamente la doctrina moral y superior. Explícitamente, dice ahí la palabra clave. Explícitamente. Nosotros deberíamos hacer una difusión de todo este tipo de cosas que decimos para que estemos en capacidad de rechazar esa doctrina moral que, como dijimos, ni es doctrina ni fue moral, y su pretensión de convertirse como guía de la política estadounidense. Ahora, yo particularmente, yo propongo para el debate, pequeño, pero usted quiere, avanzar conjuntamente para plantear una estrategia regional que diversifique las relaciones económicas y políticas. Diversificación económica. Dos, impulsar, se está haciendo, el multilateralismo y reducir las asimetrías sociales y nacionales. Esto no lo vemos ahí. Tres, potenciar un desarrollo económico que privilegie los intereses populares y la preservación de los bienes comunes de la tierra. Enterrar para siempre, con esto podríamos enterrar para siempre la funesta doctrina moral y la pretensión de Estados Unidos de que nosotros sigamos siendo per secula seculorum sus patrios. Nos debemos aún la segunda independencia, la independencia definitiva. Ahora deberíamos ser conscientes de nuestro origen. Nuestra América, como la identificó Martín, para nosotros los suramericanos. Muchas gracias. Muchas gracias.